energúmenos y candidatos a completar su iniciación cristiana. Sabemos que la afirmación fundamental de Jesús, su anuncio, es que el reino de Dios está ya en medio de nosotros. Y el reino no es otra cosa que Dios mismo. Sabemos cómo los judíos tenían tanto respeto al nombre de Dios que no lo pronunciaban directamente. Por eso cuando querían hacer alusión a Dios decían el cielo o el reino. Decir el reino de los cielos es decir Dios mismo. Dios mismo está actuando, realizando su obra en medio de nosotros, que es obra de amor, que es obra de paz, de misericordia. Como lo decíamos en el Salmo responsorial, acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Dios está en nosotros, Dios está en medio de nosotros, Dios está realizando su obra en nosotros. Pero ¿cómo formamos parte nosotros de esa obra de Dios? Hoy el Evangelio también nos recuerda dos palabras clave, dos actitudes fundamentales para todos los discípulos de Jesús. Conviértanse y crean. La conversión y la fe son las que nos hacen formar parte de ese reino de Dios. En la medida de nuestra fe y en la medida de nuestra conversión, Dios establecerá su reino en nosotros. Y cuando Dios reina y vive en nosotros, reina en nosotros la vida, el amor, la plenitud, que Él es Él. Sin embargo, también en el Evangelio aparece cómo hay enemigos de ese reino. Jesús en el desierto, nos dice San Marcos, fue tentado por Satanás. El principal enemigo del reino es Él. Y la primera argucia y táctica que Él tiene es hacernos creer que no existe. Hacernos creer que esas son cosas de pasado, de viejitas, de beatos, de mochos o de gente que no está muy bien. Nuestra fe afirma claramente la existencia de un ser espiritual, de un ángel, que habiendo sido creado bueno por Dios, Él mismo se hizo malo. Pero también nos puede hacer creer que Él es como Dios, y no, Él no tiene el poder de Dios. Se hace la lucha, combate contra nosotros, nos quiere separar de Dios. Él no quiere que se implante en nosotros el reino de Dios. Él no quiere que nosotros creamos, que crezcamos en la fe, que nosotros cambiemos, que nosotros nos convirtamos. Pero no tiene el mismo poder de Dios. Él es una criatura. Y además, Él no puede hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Nosotros somos los responsables, cada uno, como escuchamos hace unos días en las misas de esta semana del libro del Deuteronomio. He puesto frente a ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge la vida y vivirás. Cada uno de nosotros vamos escogiendo nuestra propia vida. Tenemos que afirmar claramente nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres y cada uno libremente podemos escoger el bien o el mal.
Podemos escoger la vida o la muerte. Podemos seguir el reino de Dios o el reino del maligno. Y una de las maneras en que Él nos ataca es lo que hizo con Jesús mismo, es a través de la tentación. Es la manera ordinaria en que Él actúa. Y Jesús nos dio un consejo en Getsemaní: vele y ore para no caer en la tentación. La vigilancia, es decir, el discernimiento. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decidimos, las acciones que hacemos, ¿vienen de Dios? ¿Vienen de nosotros mismos? ¿O vienen del maligno? Tenemos que estar discerniendo. Somos nosotros los que tenemos que decirle no a la tentación. Como escuchábamos hace unos domingos, cuando Jesús sana a aquel endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm, en que le dice: cállate y sal fuera. Cuando nos vengan las tentaciones contrarias a Dios, contrarias al reino de Dios, no tenemos que entrar nosotros a dialogar, a hacer algún trato, ¿no? Con el mal, lo que tenemos que hacer es: cállate, hacerlo callar y sal fuera. Sal fuera de mí, no te acepto. Hay que recordar que la tentación no es pecado, porque hay mucha gente que dice: ay, Padre, que me vienen tan malas tentaciones. Por más terribles que sean las tentaciones, la tentación, si no la aceptamos, no es pecado. Al contrario, cada vez que nosotros rechazamos esa tentación, nos fortalecemos más en la paciencia, en la virtud, en la fe. Jesús fue tentado, pero Él no cometió pecado. Él no cayó en la tentación. Él se fortaleció. Sabemos que tenemos ese enemigo, y dicen que no hay enemigo pequeño. Por eso no hay, aunque sea una criatura, sin embargo, tenemos que estar alertas, como nos dice el mismo apóstol Pedro. Hermanos, estén alertas. Su enemigo, el diablo, como león furioso, ronda buscando a quien devorar. Resístanme firmes en la fe. Lo que hoy nos dice Jesús al final del Evangelio, la conversión y la fe, son las dos armas que tenemos nosotros para vencer a nuestro enemigo. Recordemos la parábola del sembrador. Aquel sembrador que sembró muy buena semilla en su campo, pero luego empezó a crecer cizaña. Y van los trabajadores a decirle: ¿qué no sembraste tu buena semilla? ¿Por qué está saliendo mala hierba? ¿Por qué está saliendo cizaña? ¿Qué le dice el dueño del campo que representa a Dios? Sin duda, un enemigo mío sembró la cizaña. El mal nunca viene de Dios. Dios no es el autor del mal. Por eso, no debemos de dormirnos en nuestros laureles. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, nos enseñó a pedir: no nos dejes caer en la tentación. No le estamos pidiendo que no seamos tentados, ¿no? Dice la palabra de Dios que nunca seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Lo que le pedimos es que no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del malo, del maligno. Este es un combate espiritual que tenemos que emprender durante toda nuestra vida, pero siempre confiados en que Jesús ha vencido y que nosotros con Él también venceremos. En la medida en que nosotros estemos fortalecidos en la fe y vayamos en ese camino de conversión, podremos vencer.